La historia que les vamos a contar hoy los va a dejar horrorizados, porque hemos hablado muchas veces de redes de trata de personas, de redes que captan a mujeres, a hombres, para explotarlos sexualmente. Pero en Salta se acaba de descubrir quizás la red más cruel que hayamos visto en la historia. Una red, Sole, que captaba a niñas en la puerta de los colegios para violarlas, para prostituirlas, obviamente abuso mediante, por medio de distintos clientes. Quizás nosotros tenemos la idea cuando nos hablan de una red de trata de mujeres mayores, esclavizadas, que vienen con una idea de un trabajo y es otro el trabajo. Bueno, acá hay que hacerse la idea, porque esto es lo que pasó, de chicas que iban a colegio privado y público. Había una red que abarcaba muchos puntos, desde una persona de confianza, un remisero que las podía llevar o traer, hasta una persona que pagaba más por si eran vírgenes o no. Lo que estás escuchando es de película, es terrorífico, pero es lo que se descubrió en Salta. Hay en este momento 9 imputados, 8 de ellos están presos. Hay remiseros, hay captadores, hay distintos eslabones de esta cadena que terminó enredando a al menos 35 niñas, como lo escuchan, 35 chiquitas de entre 12 y 16 años que tenían una tarifa puesta sobre sus cabezas, según qué prácticas sexuales aberrantes, de abuso, las sometieran, el tarifario iba variando, 60.000, 120.000, 200.000 pesos. Sí, como decía Sole, la víctima era virgen, una red de clientes también cómplices de todo esto que hoy está bajo investigación. Pero si te parece, Rolo, vamos a la mesa para empezar a meternos en cómo se descubre. Y siempre estas historias es interesante contarlas del principio, del final, perdón, al principio, porque es una mamá, Javi, la que mirando el teléfono de la hija, algo que quizás hacemos muchos, empieza a enterarse de esta historia de terror. Sí, tal cual. Y esto comienza a finales del año pasado, allí en la provincia de Salta, la ciudad de Salta. Como decías vos, exactamente una mamá que descubre en el teléfono celular de su hija que tenía conversaciones con una persona adulta y que tenía conversaciones vinculadas a encuentros secretos o encuentros casuales. La madre, por supuesto, no sabía nada, comenzó a indagar y se dio cuenta que estaban abusando de su hija a cambio de dinero, de un pago, justamente para poder mantener sexo con ellos. Vamos a contarles algunos detalles respecto de, por ejemplo, y esto es lo que ha dicho el fiscal de la causa, en este caso el doctor Eduardo Villalba. Dijo, es de una gravedad inusitada este caso. ¿Por qué? Porque elegían preferentemente estudiantes secundarios, lo que contaban recién. En especial de 16 años, 15 años, nada más. Cotizaban más a las estudiantes vírgenes. ¿Esto tenía un valor especial extra para esta red? Totalmente. ¿Incluso monetario, Javi? De 200.000 pesos, hasta 200.000 pesos para las estudiantes vírgenes que accedieran justamente a esto y además las vendían con esta consideración. En caso contrario, y dependería del físico que tuviera cada uno de las menores, 60.000, de 60 a 200.000 pesos. La frase clave de la banda para decir hay alguien era vamos a hacer la onda. Esto es lo que decía el remisero, ahora vamos a contar de quién es el remisero. Y los encuentros sexuales no podían durar más de 18 minutos. Ustedes dirían, ¿por qué 18? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? Una hora. Porque era el tiempo que en algunos casos tenían los menores o que podían sacar a los menores de distintos lugares. Ya sea del domicilio, ya sea, por ejemplo, en una hora libre del colegio o en una salida anticipada cuando, por ejemplo, faltaba algún profesor. Estos eran los minutos, porque en pocos minutos, lo que decía la banda, lo que interpretaba la banda, era nadie se iba a dar cuenta. En cambio, si un menor falta por más de una hora, alguien se va a preocupar, o la familia, o el hermano, o la hermana. Qué perverso y demás. lo que estás contando, Javi. Qué Sí. Perverso. Totalmente. Una banda muy organizada. En ningún caso los padres estaban al tanto y avalaban esta conducta. No. Siempre era a espaldas de la familia. En principio no hay ningún padre o tutor o alguien vinculado a los familiares que esté vinculado a la banda. No hay. Se investigó y, por supuesto, hay varios que han denunciado y otros que no quisieron hacer la denuncia a pesar de que se sabe que sus hijos han sido abusados. Las preferencias, tríos y despedida de soltero.
Sergio. Todo esto obviamente es en el contexto, hay que entenderlo siempre. Cuando hablamos de relaciones sexuales, cuando hablamos de pago, estamos hablando de abusos sexuales. ¿Sí? No hay ningún consentimiento posible más allá de lo que pueda haber dicho en algún momento alguna de las víctimas, a las cuales también Sole les daban drogas para terminar de vencer su voluntad, para mantenerlas captadas y en muchos casos las convirtieron en adictas. Poblaciones vulnerables sobre todo, sabemos cómo operan. Abel Díaz es periodista en Salta. Abel, nos metemos con vos para escucharte y sobre todo para que nos transmitas la sensación que ocurre hoy por hoy en la provincia con el escándalo, la aberración que estamos contando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Soledad, Rolando, un gusto saludarlos a todos. Efectivamente, Salta, por supuesto, hoy conmocionada por esto que se descubrió e indignada por todo lo que venía pasando. Esto comienza en el año 2023. Recién a fines del año pasado se conoce una denuncia de una de las madres de las víctimas y a raíz de allí comienza la investigación federal. Hoy ya con 8 detenidos, de 9 imputados, y el jovencito que mencionaban ahí en la introducción aún sigue yendo a la escuela porque todo comenzaba dentro de la escuela pública y privada, primero en zona sur de la capital salteña, luego en el centro y luego en colegios de la zona norte de la ciudad de Salta. Había un menor, compañero de estas chicas, que hacía el primer nexo, luego conectaba con un remisero que era el que las trasladaba y luego de ahí partían hacia moteles o hacia casas particulares. ¿Sí? Abel, te detengo para ir paso a paso por esto que estás contando. Había entonces un chico, un menor de edad, un alumno escolar que hacía como de nexo con las víctimas. Exacto. ¿Cuántos años tiene ese chico que decís sigue yendo a la escuela y que evidentemente también era víctima de todo esto? Claro, bueno, sí, un menor, un adolescente de 16 años que aún por hoy sigue yendo a la escuela, sigue compartiendo, las madres incluso denuncian eso. Obviamente por cuestiones lógicas reservamos el nombre del menor, pero las madres están indignadas porque las chicas víctimas abusadas también siguen yendo al establecimiento educativo y se están topando con este adolescente que es compañero y amigo. De hecho, claro, era el primer reclutador, contacto, o por lo menos el primero que charlaba y tanteaba la situación, veía si había posibilidad. Ojo con este rol, ojo con este rol. Era el que quizás detectaba qué compañeras podían ser permeables para esta situación, quién necesitaba plata, quién no, quién... Bueno, pasaba la información afuera, a los grandes, a los adultos. Bien, Javi, vos tenés bien desmembrados los integrantes de la banda. Digo, como para ir entendiendo, pues no estamos hablando de algo improvisado, estamos hablando de una banda grande. Sí, tal cual. Y además, a ver, hay un... Hola, Abel, ¿cómo te va? Javier Díaz. Bien, sí, el principal de todos, si bien todos son partícipes de una asociación ilícita para cometer ese tipo de delito, el principal es un remisero. Un remisero que era el, digamos, nexo fundamental para ellos, Víctor Chorolque. En este caso era el principal operador de la red, era quien cooptaba a las adolescentes, las trasladaba y además las presentaba a los explotadores. Era el remisero de confianza, ¿por qué? Porque además de coordinar los traslados, era de confianza de algunos padres porque llevaba a los hijos de estos padres, después fueron víctimas algunos de ellos, a las escuelas. Entonces él tenía no solamente los horarios de los padres, sino también, obviamente, el conocimiento de los chicos que llevaba, los alumnos que llevaba. Según mensajes que fueron incorporados a la causa, afirmaba haber probado a todas antes de ofrecerlas a los miembros. O sea que era un abusador, además de un hombre que trasladaba. Y además lo admitió en algunos de los chats que también fueron incautados por la policía, ¿no? Abel, vos decías también, reafirmabas esto de él también probaba a las víctimas, o sea, él también abusaba de las chiquitas, este hombre Víctor Chorolque. Exacto, eso está en el expediente judicial. Los precios del servicio que ofrecían estos tipos a estos delincuentes a clientes iban con pagos de 60.000, 80.000, hasta 200.000 de acuerdo a la edad, de acuerdo a si era virgen y de acuerdo al servicio sexual que ofrecía. Los 60.000 pesos eran por besos. 60.000 pesos exacto, por besos, besos, luego seguía sexo oral y bueno, nene, ya el acto perdona, completo. quería aclarar algo. Este nene, por hacer ese reclutamiento en las escuelas, cobraba 30.000 pesos. Y él se lo decía a las compañeras, no tenía problema, porque él les dejaba claro que era un servicio pago y que ellas iban a recibir 60.000 pesos por un beso, que después eran otras cosas, no era solamente un beso.
y a él, bueno, le quedaban 30.000 pesos por ese trabajo que hacía para la banda. O sea que Exacto. era víctima y también de alguna manera Sí. era explotador este niño. Claro, y luego el remisero las buscaba en horas libres, por eso los 18 minutos que ustedes muy bien explicaban, las buscaba afuera del horario de clases para que no se demoren en la llegada a la casa con los padres y nadie sospeche, nadie se dé cuenta. Exacto. Es que jugaban con el tiempo a que sea todo breve y rápido. El lugar principal a donde las llevaban era a pleno centro de la capital salteña, microcentro, a 2 cuadras de Plaza 9 de Julio, para darles una gráfica, donde uno de los nombrados imputados que ustedes mostraban en imágenes es precisamente de apellido Chiván, Gonzalo Chiván, Ahí lo vamos a mostrar. un empresario del rubro de materiales de la construcción, que tiene departamentos varios en esta zona céntrica, y entonces muchos de los clientes optaban por ir a ese lugar. Ahí estamos Él las viendo, esperaba. Abel, te Sí. comento, estamos viendo la imagen de Gonzalo Chiván. Sí. Remarcamos en la información, digo, para sumar que él pedía que le llevaran víctimas también a su departamento, donde abusaba de ellas, por supuesto, exigía tríos, lo que adelantaba Javier Díaz, y pedía Sí. encuentros con su primo, les ofrecía vino, drogas y Droga. pastillas para hacerles perder la noción del tiempo. Digo, acá aparece, se introduce, Abel, el elemento de la droga Y en toda esta y situación. además, Rolo, ¿sabés qué? Las Abel, drogas que les a este acercaban lo calificaban como el peor de todos. Pero no por los abusos solamente, que es tremendo, sino por las formas violentas que él también tenía para con los menores. Así Claro, que imaginen. Mirá, las drogas que le acercaban, que le obligaba a consumir, era éxtasis, hongos, marihuana, y también un dato sumamente grave que tiene que ver con esta perversión que estamos contando, que muchas de las niñas abusadas, que son alrededor de 35, están hoy con enfermedades transmitidas mío. por la relación sexual. No, a O sea, ver, niñas con enfermedades de transmisión sexual, con ETS. Exacto. yo realmente me permito hacer un punto para recapitular lo que estamos diciendo, porque es lo que contamos o lo que vemos en una película. Estamos contando que ocurrió en Salta. Hay 35 víctimas, chicas de colegios públicos y privados, que este degenerado, este remisero, que es parte de los detenidos, no solo reclutaba, tanteaba seguramente en ese viaje, iba hablando, la sexualizaba seguramente por medio de una charla, tanteaba hasta dónde querían llegar, sino que abusaba sexualmente de ellas y después las drogaba. Exacto. Para introducirlas en las drogas. Tanto es así, Sole, que hay una de las víctimas que cuando declara, obviamente en cámara Gesell y demás, con su familia y todos los resguardos, contó que en una oportunidad le dio delincuente una pastilla para que se la ponga debajo de la lengua, es una sublingual. Y eso es como que la adormeció, dijo. Y no se acuerda de nada, le hacía perder, cada vez que le ponía esa pastillita, dice, al rato yo perdía la memoria. No me acordaba de nada. Digo, para que entiendan lo que significa esta banda de abusadores. Es muy fuerte lo que Y lo- estamos contando lo- realmente. Abel, Y lo que seguía a eso, y lo que seguía a lo que ustedes están contando, es que venía la amenaza. Es decir, este hombre, dueño de las propiedades donde iban las abusadas y los clientes, las amenazaba a que si contaban algo de esto a su familia o a algún amigo, iban a difundir las imágenes, videos, e iban a contar que eran prostitutas. Esa era la frase que está en el Sí, expediente probablemente judicial. O le sea, venía sacaba la amenaza. fotos, probablemente si vos no haces lo que yo te digo, le muestro estas fotos a tus papás. O sea, Totalmente. estaban las menores metidas en este círculo en donde tenían que cumplir con lo que se les pedía. ¿Cuánto tiempo operó Exacto. esta banda? ¿Durante cuánto tiempo hicieron esto? Se sabe que desde el año 2023, de acuerdo a las investigaciones que ya se van conociendo, venían operando. Recién a fines del año pasado comienza la primera denuncia oficial, es decir que previo a eso hubo un año entero donde a plena luz del día, en lugares donde un padre o una madre confía que su hijo está estudiando, estaban siendo abusados. Y luego pasaba todo en pleno microcentro, donde hay cámaras de monitoreo, Ahí lo estamos viendo donde al también las remisero. llevaban a moteles, donde sabemos que hay cámara en el ingreso, en el garage,
lo cual, en las cocheras, lo cual también genera sospecha, ¿no? Si había Y sí, Abel, complicidad digo, o no. se supone que un hotel de la clase que sea tiene que controlar el ingreso de menores. Sí. Cuando se Correcto. trata de un hotel dedicado a encuentros íntimos, está expresamente prohibido el ingreso de menores de 18 años y es responsabilidad del hotel. O sea, debería extenderse la investigación, Abel, hacia los titulares de este motel, hacia los encargados, porque son los que dejaron entrar a niñas para que fueran abusadas. Probablemente en uniforme de colegio, si Claro, esto si estamos ocurría hablando en de, ese momento. de 18 minutos. Abel, aparece otro hombre que se llama Juan Manuel Sarabia en toda esta organización. Un hombre que, por lo que entendemos, se dedica al rubro gráfico. Ahí lo estamos viendo. Y tiene contactos Sí. políticos. A eso iba, Javi. sí, tal A este cual. hombre Sarabia con vínculos laborales con políticos, se dedicaba a las pegatinas y está obviamente también acusado de integrar la red y explotar sexualmente de las menores. Abel, ¿quién es este Exactamente. personaje? Sí, el vínculo era importante, cercano más en tiempos de campaña y demás. Acá no nos olvidemos que también, para darles un detalle importante, hace unos meses atrás fue sentenciado ya a más de 14 años de prisión efectiva quien era director de la niñez de la Municipalidad de Salta, o sea, un funcionario puesto por el propio intendente Emiliano Durán en el municipio, y que era el encargado de la Secretaría de la Niñez, nada más y nada menos. Fue condenado por abusar de menores. Fue encontrado infragante en pleno centro, en pleno Parque San Martín, que acá lo más conocido y transcurrido. Fue encontrado. Marco esto en relación a lo que decías muy bien, Rolando, los vínculos con el poder político, ¿no? Y la sospecha que esto levanta y hasta dónde deberían ir las investigaciones. No conoce. ¿El funcionario fue encontrado abusando de una menor en un parque público? De un menor, sí, masculino, De un menor. chiquito, muy chiquito, menos de 10 años, lo estaba raptando en ese momento. También lo descubre la mamá de este pequeño, así con el celular, de la misma forma, gracias a Dios, y eso pudo impedir y logró que la policía pueda encontrarlo infragante en ese momento. Pero se confirmaron otros casos de abusos, también con niños que han quedado ya afectados en salud de por vida, con enfermedad de transmisión sexual. Se confirmaron casos de grooming, ya terminó el juicio, o sea, lo que viene pasando en Salta es sumamente grave en todos los aspectos por donde miremos, porque en el caso que estamos hablando hoy de la red de trata de menores y adolescentes, también se pudo haber detectado a través de la misma educación, ¿no? Pero Por como supuesto. faltan psicopedagogos, que por ahí un profesional de la psicopedagogía puede detectar estos casos de niñas abusadas que iban a estudiar al día siguiente, Sí. o bien las adicciones y demás. Bueno, fue una cadena de situaciones, de No, eslabones pero que nunca funcionaron. nos pintás a ver un panorama en la provincia muy heavy con respecto a este tema. Me parece De abandono. Esto de un Abandono funcionario absoluto. abusando de un niño menor de 10 años en un parque público nos da Sí. idea de cuánto. Y justo de la oficina que debería prevenir Regular y- todo y esto. regular Por este eso tipo de los situaciones, contactos ¿no? políticos en esta red no son algo menor, porque evidentemente vale No. todo. Danos un segundo, a ver, sigamos Sí. repasando quiénes son los Paul Freddy detenidos. es el otro apodado, conocido como Sugar Daddy. ¿Por qué le ponemos Sugar Daddy? Esto no es nuestro, ¿eh? Esto está dentro de la investigación. Es decir, no estamos inventando ni apodando a nadie. Esto está dentro de lo que es la causa judicial, porque este se hacía pasar por el tío de algunas de las adolescentes. A ver, cuando tenía contacto, no porque fuera ni porque le dijera yo soy tu tío, sino porque decía, trátenme como un tío. Las manipulaba diciéndoles que estaba mal que se prostituyeran, pero después de esto, obviamente, abusó de por lo menos a dos de ellas. ¿Qué hacía? Es el que hace la blande normalmente, o el que trata de ganar la confianza de las víctimas, sobre todo de aquellos que se muestran más renuentes, ¿no? Como que se resisten un poco a caer en las redes, que muchas de ellas finalmente después imaginen, caen adultos, Sí, no van a imaginen con caer chicos menores. de esta edad también, Ahora, ¿no? Abel, acá había un jueguito perverso de no vas a caer en la prostitución, Claro. pero al mismo tiempo después las amenazaban con escracharlas como prostitutas, mostrarlas, usar imágenes para callarlas justamente, diciéndoles, te voy a hacer quedar como una prostituta ante todos los que te conocen. Totalmente. Esa es una de las cosas más graves, porque estas jóvenes menores se sentían totalmente amenazadas, asustadas.
a querer contar a sus padres. O sea, una red que operaba teniendo en cuenta todos los detalles, todos los eslabones muy bien cuidados, muy bien organizados, seguramente con el aval de vaya a saber cuántos más, ¿no? Porque hasta el momento son 9 los imputados, pero no se descarta que puedan ser más. Acá hay empresarios hasta de la noche, del Corredor Balcarce, que es el lugar turístico que tiene Salta como lo más importante. Hay un empresario dueño de uno de esos lugares. Hay un que carnicero también está también, ¿no? Imputado. O sea, Un carnicero, viene Abel. Sí. Un carnicero, digo, ahí también. Dentro de También los hay el dueño de una carnicería organizadores. zona norte de la capital. Se van sumando, obviamente, distintos imputados. Sumamos a la conversación, le contamos a Abel y a la gente, Isabel Soria, que es presidente de la Fundación Volviendo a Casa, es especialista en trata de personas y ha estado en contacto solo con algunas de las familiares más directas de las víctimas de este caso. ¿Verdad, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos y todas. Sí, estuve en contacto con algunas mamás, particularmente porque ellos han pedido la orientación de qué hacer cuando se encontraban con algunas, particularmente con algunos mensajes dentro de los teléfonos, porque eso, como sabe Abel, que es una de las personas que ha investigado mucho este tema, los mensajes fueron la denuncia, que no empezó ahora, empezó en el 2023. Mucho tiempo esto lo tuvieron cajoneado, por llamarlo de alguna manera, con la justicia provincial, porque nunca lo pasaron al delito federal. Entonces, estas cuestiones, ¿por qué? Porque siempre se habla de una ley errada en la provincia de promoción de prostitución. Claro. Entonces, cuando vos hablas de promoción de prostitución, entra dentro de un cuadro provincial, de un delito provincial, cuando el delito de trata de personas es federal. Sin duda. No debería ni siquiera... Está claro, Isabel, y está claro cuál es la estrategia para cajonear o por lo menos dormir una causa. Yo te quería preguntar, además de esto que nos aportás, que es muy valioso, que es entender que a veces también el Poder Judicial termina siendo cómplice, al menos por omisión, de que delitos como este se mantengan en el tiempo. ¿Qué es lo que te dijeron las madres de las víctimas? Obviamente preservando absolutamente todas las identidades, pero queremos saber cuál es el daño, cómo se vive esto desde el lado de las víctimas, qué han visto, qué están sufriendo y qué te cuentan estas mujeres. Mira, primero que nada están sufriendo una persecución permanente por el tema de la estigmatización de esto que ha llevado al hecho de que todo el mundo quiere saber qué colegios son. Ajá. ¿Entendés? Que eso es algo que nosotros tratamos y pedimos justamente a los medios de comunicación que no sean publicados por la estigmatización de las niñas, niños y adolescentes, de quienes son víctimas y de quienes no son víctimas. ¿Me entendés? Sí. Y segundo, una de las cuestiones es cuál es el tema, es las amenazas constantes que hay. Las amenazas constantes que se dieron, como vos mismo recién decías, en esto de la coacción. ¿Qué significa? Una menor de edad puede decir, sí, yo puedo acceder a un beso con él, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la filmación, en la fotografía, en todo esto que se ha dado, justamente con los menores, es la coacción que viene después y la amenaza constante. Claro. Eso es el hablando. En la jerga de la trata y tráfico de personas, drogarlas, abusarlas, golpearlas, amenazarlas, a través de vamos a hacer pública la fotografía, vamos a hacer esto. Bueno, esos son los mensajes que se tenían y decir, por ejemplo, traerla a tu hermanita, te vamos a pagar tanto, vamos a hacer esto, si no lo haces, te va a pasar tal cosa. Isabel. Y muchas cosas otras que hemos estado nosotros en contacto, justamente en un seminario que se armó hace muy poco tiempo con la Universidad Católica y la Fundación Volviendo a Casa, en donde el fiscal justamente de la causa, que es el doctor Villalba, disertó, y él explicó la coacción, y donde hay algo que es muy importante, y quiero que ustedes, en medios nacionales, también lo puedan replicar, y que son personas que las vio mucha gente, es que no son mujeres ni niñas, adolescentes, prostitutas o prostituidas. No, fueron son sexualizadas. víctimas. No, eso está Totalmente, claro. son víctimas, menores. y aparte otra cosa. Son menores, no hay consentimiento. No, lo repetimos mucho, pero porque entendemos que este es un concepto que le tiene que quedar muy claro a la sociedad.
no hay consentimiento si uno es menor de edad. Por más de que ellas hayan querido el dinero y hayan dicho lo hago, no hay consentimiento, son menores de edad, son víctimas siempre, siempre hablamos de abuso. Lo que te quiero preguntar, Isabel, es si alguna de las niñas le contó por motus propia a sus padres lo que estaba pasando, o esto solo sale a la luz a partir de que una mamá revisa un teléfono. Sale a la luz a través de eso, se hace la denuncia y después sale a la luz a través de que adolescentes se les cuentan a sus docentes. Está pasando docente, esto. mirá. No sé cómo hacer. No, es interesante ¿Sí? analizar Entonces, un poco esto, Isabel. Es interesante porque obviamente es aberrante lo que ocurre. Estamos sorprendidos, nosotros que hablamos y que contamos estas cosas regularmente, nos sorprende la locura de lo que estamos contando en la provincia de Salta, sinceramente. Pero es importante tener estos elementos. O sea, ellas se abren con sus docentes. Sus docentes, imaginamos, automáticamente elevan la situación a dirección y a las familias. Sí, lo primero que se hace es que uno de los docentes que toma conocimiento con esas situaciones va y hace la denuncia, se pone en contacto conmigo y hace la denuncia directamente en Fiscalía Federal, que es lo que nosotros recomendamos. Siempre la denuncia en Fiscalía Federal. ¿Por qué? Porque muchas veces las comisarías no lo tienen a este tema, cómo ni siquiera exponerlo, ni cómo exponerlo dentro de una denuncia. Entonces es preferible directamente a la Fiscalía Federal. Isabel, y en este caso en particular, ¿se advierte algún tipo de cobertura de algún elemento del Estado? Lo digo pensando, vos planteabas un tema de jurisdicciones en cuanto hacia el delito ordinario federal, eso ha quedado claro, pero te quiero preguntar si en esta organización había algún elemento vinculado con la política o con la policía o con algún factor de poder que les permitiera mantenerse en el tiempo con estas prácticas aberrantes. Mira, nunca un delito de trata de personas existe si no hay una coacción, una conexión y una, justamente una connivencia, ¿me entendés? Es imposible que exista un delito de trata si no hay eso. Entonces, esto está en el proceso de investigación porque hablamos de 9 personas detenidas, pero realmente esto es una red muy grande, es evidente por la cantidad de adolescentes que existen hoy denunciando y las situaciones y el captador que está un adolescente, que hoy tendría que también estar, a mi entender, y esto es una apreciación sumamente personal, detenido, ¿no? Porque él era el que hacía la captación y el hablante de sus propias compañeras y de otras niñas. Ahora, hay 9 detenidos, perdón, hay 9 detenidos, organizadores y otros que, digamos, eran aparentemente integrantes o tenían vínculos y demás. Ahora, ¿qué pasa con los consumidores de esto? Porque, a ver, no es que van y compran un repuesto de un auto robado. Porque pueden decir, la verdad no lo sé, no sabía que era robado. Acá son menores de edad. Es decir, aquel que paga y va a un servicio sexual y es un menor, pues no me van a decir que no se dieron cuenta que tenían 15, 16 años. Con uniforme a la hora de estar en el colegio. Bueno, supongamos que no tuvieran ni un uniforme. Con uniforme más todavía, pero supongamos que no tuvieran. ¿Esos tienen que estar presos también o no? Mira, yo creo de que todos tendrían que estar presos y no llamar a que esto es lo más grave que nos está pasando, que en la sociedad está hablando de clientes, son prostituyentes, son pedófilos y pedrastas que pagaban por violar menores de edad. Esa es la realidad. Y eso es el nombre que hay que ponerle. Eso es una investigación que se tendrá que hacer adelante, la defensa de ellos, es decir, según lo que dicen algunas abogadas del caso, dijeron de que ellos dicen que ellos sabían que eran menores de edad. Entonces, decir eso es realmente una brutalidad y tomarnos a nosotros como la sociedad y a la justicia como idiotas, porque esa es la realidad. Entonces creo yo que toda esta situación que se está dando adelante y llevando adelante tiene que caer todos estos tipos, porque estos tipos violaron y pagaron por violar menores de edad. Sin duda. Isabel Soria, muchísimas gracias por el contacto con A24 para ayudarnos a exponer este tema tan dramático. Abel Díaz, te dejo el cierre. ¿Se esperan para las próximas horas novedades judiciales, nuevas detenciones? ¿Qué puede pasar en la investigación?
Bueno, sí, y antes que nada un saludo a Isabel, que también hace un gran trabajo de prevención de estos casos. También te adelanto un dato, hay 5 de los 9 imputados que están también imputados por asociación ilícita, porque ya se comprobó hoy que tenían vínculos, que se conocían de hace tiempo, y que existe también hay una asociación ilícita. Sí va a haber novedades próximamente, va rápido dentro de todo lo judicial en la investigación, así que creemos que en los próximos días vamos a tener novedades más concretas. Esperemos. Abel Díaz, muchísimas gracias. Nos volveremos a contactar en cuanto haya novedades. Un placer escucharte.